Hola, mi nombre es Renzo, soy psicólogo y en esta oportunidad estoy acá con Jessica para poder contarles que estamos armando un proyecto sumamente interesante, se llama Neuroconecta. En este espacio vamos a encontrar diferentes espacios de aprendizaje socioemocional, psicológico, neuropsicológico, con el fin de brindar herramientas a diferentes personas que estén interesados en conocerse, entender mejor cómo funciona su cerebro y tener mucho más recursos, herramientas, estrategias para poder resolver cualquier reto que se les presente en la vida, desde jóvenes, niños, familias, crianza, etc. Yo soy Jessica y definitivamente este proyecto me gustó mucho, sí, me conectó Neuroconecta, porque el día de hoy la neurodiversidad está muy cercana a nosotras, ¿no? Y al ser una realidad tenemos que ya ponernos las pilas y empezar a hacer muchos cambios. Por eso esta etapa de estos cursos donde vayamos a ofrecerles estas herramientas a las personas va a ser muy bueno. Además que también tenemos que ser sinceras, ya estamos en la época de las herramientas audiovisuales y eso, ¿no? Está más fácil que para mucha gente lamentablemente que un libro. Renzo, ¿por qué crees que las personas el día de hoy están hablando más de la neurodiversidad? Yo creo que es la suma de muchas cosas. O sea, ahora se sabe mucha más información, datos más actuales, hay investigaciones más actuales y nos hemos dado cuenta que la forma en la que se pensaba en cómo funcionábamos nosotros, cómo entendíamos el entorno o los métodos de aprendizaje, enseñanza en general, no eran como se pensó en un momento, ¿no? No es algo bastante típico en el avanzar de la ciencia. Y ahora entendemos mucho más cómo cerebros pueden procesar información de manera diferente, ¿no? Cuando yo empecé hace más de 20 años en todo este universo, yo me acuerdo que se hablaba del TGD, Trastorno General del Desarrollo, ¿no? Hasta en eso vemos la evolución, ¿no? Ya no solamente estamos, claro, ha pasado por TGD, después espectro autista, ¿no? Pero ahora ya se habla de una diversidad muchísimo mayor y nos da la oportunidad también de que cada persona se pueda aceptar, porque uno de los problemas que tienen las personas neurodiversas es que se sienten como distintas o raras. ¿Tú qué opinas de esa parte? Mira, como persona neurodivergente y como especialista en el área, te puedo decir que hay factores que nos hacen entender muchas cosas de manera distinta. Y ahora esa neurodivergencia o esas personas con cerebros neurodiversos están mucho más presentes. Pero no se debe al boom de que ahora a todo el mundo lo etiquetamos, sino que hay más indicadores, ¿no? Y eso hace que muchas veces la información que tenemos, las herramientas que tenemos para trabajar a esas personas pueden ser las más adecuadas. Muchas veces lo hacemos de la mejor intención, pero no tienden a atinar a resolver lo que ciertamente necesitamos. Realmente hablar de neurodivergencia es carnecita pura, porque por ejemplo hace poco estaba escuchando a una persona, estábamos en una reunión y una persona dijo, no, ahora está de moda ser neurodivergente, ¿no? Claro. O sea, ya todo el mundo es neurodivergente y es una excusa, es una justificación. La verdad que a veces sí sucede, ¿eh? Sí he conocido alguno que otro caso que sí han hecho sus cositas para que de repente un niño en el colegio pues esté con una currícula diferenciada cuando no la necesita, ¿no? Pero ¿qué opinas de esta opinión de la moda y todo eso? O sea, definitivamente hay una tendencia de moda a poner el prefijo neuro a todo, porque es... Yo soy neurotípica. Es bien marquetero y ahora pensamos que todo hay que etiquetarlo y eso ha generado cierto pavor, ¿no? Entonces, sí, evidentemente hay una tendencia a etiquetar, pero desde la clínica justamente lo que se busca es saber exactamente qué tienes, ¿no? Para poder abordarlo. La preocupación de eso es sobrediagnosticar o todo lo contrario, ¿no? Pasar por agua fría el diagnóstico. Si bien hay una tendencia de moda, los perfiles, los diagnósticos neurodiversos tienen que ser muy precisos, muy claros, ¿no? Muy finos para poder llegar a eso. Sí es importante, y de hecho para mí se me parece muchas veces preocupante ambos lados. El sobrediagnóstico, porque evidentemente no todo el mundo lo es. O sea, cuando decimos que todos tenemos cerebros diferentes, es como decir todos somos personas diferentes. Individuales, claro. Individuos, sí. Pero cuando hablamos de una tendencia, hablamos de un marco típico donde el cerebro suele trabajar, ¿no? Cuando hablamos de neurodiversidad, hablamos de otro camino que pocas personas son las que van por este camino, ¿no? Entonces, a esas personas neurodiversas es importante encontrar esa diferencia porque el abordaje tiene que ser distinto, ¿no? Entonces, la preocupación va por el sobrediagnóstico como también por
el pensar que no hay nada y que todos somos iguales y que eso es algo, yo lo escucho bastante, es algo que todos tenemos, no es algo típico, es algo natural. Entonces, por eso la fineza en saber, no es que no sea antinatural, pero sí es algo que hay que prestarle atención para ver cómo esto va evolucionando. A mí me gusta mucho cuando, de alguna manera, cuando te conocí, cuando, bueno, Ámbar me hablaba, mi hija ha sido su alumna, bueno, mi otra hija también, pero me gustaba mucho porque yo trabajo en esto pues 20 años y me gusta mucho que las personas tengan un sentido de la realidad y del respeto a los demás. Uh-huh. Y me gustaba cuando me decía, no, es que él tiene TDAH, me decía. Y la verdad es que la clase súper bien y ya terminó su carrera, tiene su familia, tiene 2 hijitas por si acaso, lindas. Pero eso me gustó porque creo que es momento de que encontremos a la neurodiversidad o a los neurotípicos como parte de este universo, ¿no? Y hablar de un respeto y tampoco de una victimización de la otra parte. Eso sí me gustaría que lo enfoques porque a veces se habla como, bueno, él tiene esta dificultad, por lo tanto hay que entenderlo. Y yo creo que en el mundo, para que funcione bien, todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? No solamente un grupito tampoco. Es curioso porque aquí así, desde mi punto de vista, abrimos un universo enorme. Sí haber tenido la suerte de tener a mis hijas como alumnas, ¿no? Mira, yo pasé una evolución, vengo de una evolución bastante grande respecto a cómo yo he manejado mi TDAH. Yo estoy diagnosticado desde los 8 años, vengo de familia de psicólogos. El tema es que yo cuando fui creciendo, y un poco hablamos de este primer escenario, este primer momento, donde no se sabía tanto, ¿no? Las herramientas eran de un tipo, el entorno era también de cierta manera, que no contribuyó mucho a que yo lo comprenda, ¿no? En cierto momento, si bien podemos hablar de un Renzo actual, en cierto momento no me vi muy capaz de lograr ciertas cosas. Y las cosas típicas que uno ve que entra a la universidad, tus amigos hacen esto, todo el mundo espera que tú hagas ciertas cosas. Y yo lo veía muy lejano. Evidentemente impactó en tu estima, impactó en tu percepción, etcétera, etcétera. Eso fue cambiando y fue madurando. Y eso se debe a muchos factores, ¿no? Familia, entorno, las personas que me acompañaron, cómo se me abordó en su momento. No tanto académicamente, sino socioemocionalmente. Y ya conforme fui avanzando, un poco saltando en mi vida, llegando a la adolescencia, llegando a mi juventud, hubieron momentos donde la información, y eso para mí es crucial, mi especialidad, cuando llegué a la maestría, cuando empecé a entender mi cerebro, fue una revolución tremenda para mí. Sí, totalmente. O sea, es algo que realmente eso cambió mi vida, pero digamos que cambió mi forma de entenderme. Conocí el cerebro, la neurociencia, entendí qué pasaba en mi cerebro, por qué percibía así, por qué tenía este tipo de respuestas. Fue un cambio total que hasta mi familia también la revolucioné. O sea, creamos mucha más empatía a partir del conocimiento, ¿no? Y empezó a darse todo este boom de confianza y seguridad y empezar a saber por qué hago las cosas, de saber las cosas que hacía o que hago en algunos momentos nunca lo hago con mala intención, por ejemplo, ¿no? Siempre hay algo que no filtro, que no veo, y eso me quitó mucho peso. Porque claro, esa sensación de yo soy malo, yo soy un error, o tienes un problema, ¿no? Queda. Yo me acuerdo muchas veces cuando me decían, tú tienes un trastorno, por lo tanto eres un chico trastornado, ¿no? Sí. Claro, y entre broma y broma, pero igual te va quedando, porque claro, el término es bien... fuerte. Bien fuerte, sí. ¿no? Más aún cuando eres pequeño, adolescente, no lo manejas bien. Es muy curioso porque yo tengo unas fichas de la universidad, unas fichas metacognitivas en la universidad donde yo hablo mi TDAH como si fuese un cáncer. Las tengo escritas, sí, muy curioso, tendría que 16 y tal. No sabía mucho, evidentemente, estaba comenzando la carrera, pero mi forma de verlo era bastante... Es que por la edad que tienes, o asumo que tienes, en esa época del TDAH ni siquiera estaba muy tomado en cuenta, ¿no? Todavía se decía que de repente no existía. Era muy poca la información que se tenía, eran pocos los psicólogos que lo manejaban, sí, y claro, las herramientas también eran cortas, ¿no? O sea, no había mucha información, no había mucho boom en la investigación, que es un poco lo que te comenté al comienzo. Del cerebro se sabía muy poco. Y más que todo el TDAH se trabaja a nivel conductual, ¿no? O sea, el comportamiento, regular el comportamiento, la hiperactividad. Ahora hay muchas más cosas, funciones ejecutivas, autorregulación, áreas frontales, bueno, muchas más elementos de fondo que hay que trabajar, no solamente la conducta, ¿no? Para mí un eje central, por ejemplo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal y desde la clínica,
es que el TDAH merma la autoestima. No porque el área de la autoestima esté afectada por el TDAH, porque hay que tomar en cuenta que uno nace con TDAH, no se Sí, claro, es de después nacimiento. Pero no ninguna área del cerebro está afectada por el TDAH a nivel de autoestima. Sin embargo, se sabe que el TDAH, cuando tiene un impacto en un entorno social, la autoestima se ve afectada. Es que la autoestima tiene mucho que ver con el autoconcepto y el autoconcepto con todo el entorno, cómo te miran y cómo te ves tú también, ¿no? Y si no tienes una respuesta lógica de lo que estás haciendo, porque de hecho a veces he hablado con personas, es que yo sí quiero hacer las cosas bien, pero no puedo, ¿no? Bueno, empiezan luego sus terapias, su autorregulación, y sí van cambiando, y definitivamente cada ganancia que tiene el ser humano es un paso más para la autoestima, ¿no? La verdad es que es interesante. Sí me gustaría recordarle a todas las personas que el TDAH es parte de la neurodiversidad, ¿no? Ahí ya tú dijiste más o menos el concepto, pero es importante recalcar que estamos hablando del TEA, TDAH, discapacidad intelectual, trastorno del aprendizaje, ¿no? Claro. La verdad es que son bastantes el día de hoy, ¿no? Cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, para un poco el término conceptual, le hablamos todo aquel trastorno que desde nacimiento, desde la parte orgánica, desde que se forma el cableado cerebral, plantea un proceso madurativo y de crecimiento diferente. Claro. ¿No? O sea, digamos que lo estándar está acá, donde uno puede estar más para arriba, más para abajo, pero está dentro de un estándar. Lo neurotípico sale del estándar, ¿no? Vamos a tener desarrollos mucho más rápidos, que también es algo problemático, desarrollos tardíos del cerebro, que también es algo problemático, áreas de repente más desarrolladas que otras, incluso hasta más grandes. Entonces, todo eso hace que el procesar de la información sea desfasado, a destiempo o diferente. Bueno, creo que ya estamos con el tiempo. Esto es un tema súper largo y sí, lo que me gustaría decir es, pues gracias por la oportunidad, porque me gusta mucho. Siempre yo he defendido, como te digo, el respeto. Yo creo en que todas las personas son únicas, son especiales, y ser espectacular o no depende de ellos. No depende de ellos. Por supuesto, algunos tienen más limitaciones que otros, pero acá lo importante es las ganas que se le ponga. Y una de las cosas que te digo, para todas las personas con neurodiversidad, el futuro no está escrito. O sea, muchos piensan, no voy a llegar a la universidad, no voy a llegar aquí, no me voy a poder casar. Y eso le sucede también a los neurotípicos. Hay que algunos que no terminaron la universidad, no llegaron para allá, no se casaron, en fin, simplemente es empezar a conocernos un poquito más. Yo también invito a todos a este proyecto, que lo estamos haciendo con mucho cariño, y estamos conectándonos neuroconectándonos en varios momentos. Sí, claro que sí, ese tema nos da para mucho más, seguro habrá muchos más espacios para poder seguir profundizando. Yo creo que como idea central para este punto es algo de lo que has dicho al final, que siempre la neurodiversidad, sea cual sea el diagnóstico finalmente, no solamente hablando del TH, pero también es que en un momento nos hacemos de la idea de que no podemos hacer lo que queremos hacer. Lo he vivido, lo he pasado, y los tiempos siempre van a ser distintos. Y seguro de esto da para seguir conversando de muchos más temas, pero algo que sí hay que tomar en claro es que sí, y suena bastante romántico, ¿no? Pero sí podemos hacerlo. Nos va a costar mucho más, las herramientas van a ser de repente diferentes, pero esa visión de no poder es mentira. Nos cuesta, yo siempre digo, la diferencia entre no poder y nos cuesta mucho, ¿no? Sí podemos lograr lo que queremos, si queremos casarnos, si queremos tener un estudio, si queremos ser empresarios, dueños de algo, siempre se puede. Claro, o sea, la condición no vendría a ser el limitante. Hay otros, de repente, factores que sí podrían como que inclinar la balanza, pero no es la condición. Exactamente. La condición, el diagnóstico, el perfil, la condición, que es la palabra más precisa, no nos define, ¿no? Si no es otras cosas más, de repente nos pone un poco más difícil, pero hay cosas elementos mucho más personales, más emocionales, que son los que sí tienen más peso ahí. Bueno, entonces muchísimas gracias. Gracias, Renzo. Va a ser un gusto conversar. Hasta luego y en contacto. Sí, ya nos veremos en la próxima.